Me puedo quedar sin nada y volverlo a conseguir, como el río que se seca siempre. Bien, pues ya estamos de regreso. Yo estoy muy contenta de recibir a mi querido amigo Enrique Urribarren, que además me trae recuerdos de estar en una misma mesa compartiendo micrófonos, amigo. Muchas gracias, Miriam, y desde luego un saludo para todas las personas que nos ven por las redes sociales. Pues bienvenido, amigo. Estamos, la verdad que creo que en Querétaro no hay otro tema más relevante en este momento que no sea el tema del agua, del proyecto del Batán que el gobernador Mauricio Curi hizo llegar ya al Poder Legislativo. Pero más que hablar del tema político y de ver del tema de los dineros, a mí hay algo que me preocupó mucho y es que vimos a un señor de Morena que la verdad es que ni ganas de mencionar su nombre me dan. Me parece demasiado nauseabundo el personaje, pero él manifestó que esa agua que va a ser tratada no va a ser apta para consumo humano. Y bueno, pues tú siendo un personaje ambientalista, que además eres experto en temas hídricos, pues por eso te invité, amigo, para que alguien que sí sabe sobre el tema, pues nos lo explique y que le explique a la ciudadanía, porque en ese afán de sacar raja política, pues se dicen cosas que no son verdad o verdades a medias, y también por el otro lado están los azules que son levantadedos y que no cuestionan, y al final la ciudadanía pues estamos confundidos. Queremos saber qué tan confiable son estas plantas tratadoras o esta planta tratadora que el gobernador está proponiendo para que tengamos agua en Querétaro. Cómo no, con todo gusto, Miriam. Yo creo que, si me permites un pasito para atrás. Adelante, amigo, estás en tu programa. Creo que es importante que la gente pueda concluir si efectivamente esta obra se requiere en Querétaro o no. Y para poder tener una primera aproximación, el público que nos ve, vamos a hablar rápidamente del contexto en el que estamos. Para todos creo que es claro que Querétaro es un estado que vive en estrés hídrico. ¿Y cómo podemos traducir en el día a día este estrés hídrico? Bueno, en Querétaro tenemos 11 acuíferos en todo el territorio estatal. 3 son particularmente de la zona metropolitana de Querétaro, que son el acuífero del Valle de Querétaro, el acuífero del Valle de Amazcala y el acuífero de Buenavista. Okay. Bueno, estos 3 acuíferos están sobreexplotados. En la sumatoria del nivel de explotación de cada uno, 190,000 metros cúbicos al año de déficit que tenemos, es decir, agua que sacamos de más de los acuíferos para poderlos llevar a nuestras casas. Entonces, primera condición que es importante evaluar, una realidad puntual, que es un dato objetivo, es que tenemos este déficit. Segundo dato objetivo, es que derivado de estos déficits que tenemos y de que cada vez somos más población, pues tenemos menor disponibilidad de agua por persona al año. ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, unos datos. En 1990, la disponibilidad de agua para cada queretano era de 1,754 metros cúbicos de agua al año. O sea, nada más esto para cuestión ahí, estos 1,754, multiplíquenlo por 1,000 y será los litros de agua que nos tocaban al año por queretano. En el año 2024, de acuerdo a los últimos datos que proporcionó la Conagua, nos tocan 890 metros cúbicos de agua al año. Entonces, de 1,700 que estábamos hace 35 años, hoy ya bajamos a 890. Los estándares internacionales establecen que se considera una situación de estrés hídrico para la población cuando la dotación de agua es inferior a los 5,000 metros cúbicos de agua por persona al año. Ya sé, de 5,000 para abajo es estrés. Bueno, pues no estamos en 5,000, estamos en 890. Eso nos habla de que, bueno, pues es una realidad este estrés hídrico. Y si a esto le agregamos algunos factores que lo están agravando, que serían los siguientes, creo que ahí podríamos decir si es pertinente o no la obra. Por un lado tenemos el incremento poblacional. Desde el año 2000, de manera consistente hasta la fecha,
tenemos un crecimiento poblacional anual del 3%. ¿En qué se traduce esto? Y prospectándolo hacia futuro. En el censo de 2020 arrojó el dato que somos 1.530.820 queretanos. Pero este nivel de crecimiento para el 2050, que yo sé que para algunos puede sonar como que muy lejano, pero pues no lo es tanto, son 25 años, seremos más de 5 millones de queretanos. Entonces, que también consumen agua. Y si eso lo traducimos, que no tenemos una fuente adicional a la que hoy tenemos, simplemente no nos va a alcanzar el agua. Entonces, a la luz de esto, creo que también debemos evaluar si el proyecto El Batán es pertinente o no. Creo que quizás una primera conclusión que pudiéramos tener aquí en la mesa y desde luego todo el público que nos ve, es que a la luz de estos datos, pues si no tenemos una fuente alterna, pues sí necesitaríamos el que se ejecute una obra de estas características. Y si por faltaba algo, ¿no? O sea, la cerecita en el pastel. Hoy tenemos el fenómeno cada vez más presente del cambio climático. ¿Y este cambio climático en qué se traduce? Bueno, en que tenemos sequías más extremas y extensas. Simplemente, bueno, en estos días, gracias a Dios, hemos tenido unas buenas precipitaciones pluviales. Creo que en Menchaca no están de acuerdo con que gracias a Dios. No, bueno, hay ahora que ver, y a lo mejor por las inundaciones y demás, pero no, creo que en términos globales Sí, es muy necesaria el agua para todos. Entonces hoy tenemos sequías más prolongadas en duración, más constantes. Los últimos 4 años los vivimos en sequía en Querétaro. Sí. De hecho, recordemos, hace un año el nivel de agua en las presas de Querétaro era 3%. Sí. La mayoría de las presas estaban secas. Hoy la condición, gracias a estas precipitaciones, ha cambiado un poco y hoy andamos al orden del 38%. O sea, del 3 que perdimos hemos recuperado pues un 35%. Todavía estamos muy lejanos del 100%. Sí, claro. Pero bueno, hemos tenido esta recuperación. Y también este cambio climático hace que llueva menos en Querétaro. O sea, hay veces que pues sí podemos en una sola lluvia, en estas características del cambio climático que hace que los fenómenos hidrometeorológicos sean más intensos, pues a lo mejor en una lluvia nos cae la que nos debió haber caído todo el año y ya después no vuelve a llover, con todas las implicaciones que eso tiene en cuanto no hay capacidad de infiltración, de captación y demás. Entonces corre esa agua y la perdemos. No es lo mismo que ahora sí que de poco a poquito se vaya llenando el vasito, a que de un trancazo le aventemos el agua y pues el vaso se va a caer y se va a perder el agua, etcétera. Entonces, esta es la realidad de Querétaro el día de hoy. Entonces, si lo vemos a futuro, pues evidentemente que necesitamos traer nuevas fuentes que nos permitan tener acceso al agua. Y hoy lo que se ha planteado es precisamente el proyecto El Batán. Haciendo un poquito de historia nada más, el primer proyecto en materia para intentar traer una nueva fuente de agua a Querétaro fue la que le denominaron en su momento el Acueducto 3, que iba a traer el agua de la presa Zimapán. Ahí por problemas con el gobierno de Hidalgo y demás, ya no se pudo traer. Que eso es un trasvase, es finalmente de otra cuenca, traer a una cuenca distinta agua superficial, pero pues que no es como que darle aspirinas al enfermo, no atender el problema del enfermo. Entonces no era una solución óptima. Yo en lo particular estaba en contra del Acueducto 3. Cuando pone el gobierno del estado esta propuesta hace alrededor de poco más de un año de El Batán Agua para Todos, ambientalmente es un proyecto benéfico. ¿Y por qué digo que ambientalmente es un proyecto benéfico? Y aquí vamos en la manera en que vamos a explicar ahora sí en qué consiste las tripas del Batán, pues yo creo que podemos ver si es benéfico o no. ¿En qué consiste el sistema del Batán? Bueno, lo primero que hay que hacer es que consumimos el agua en nuestras casas, nos bañamos, lavamos trastes, lavamos ropa y eso, toda esa agua se va a un drenaje. Esa agua la vamos a recolectar
y se va a trasladar a lo que creo que es interesante, inclusive el nombre. Antes les llamaban plantas de tratamiento de aguas residuales, ahora se llamarán estaciones restauradoras de agua. Muy bien. Entonces desde ahí cambia el enfoque, no es tratar, sino es buscar restaurar el agua. Se conducirá esta agua que se recolecta en nuestros domicilios y demás a 2 plantas restauradoras de agua. La primera es la de San Pedro Mártir, que está acá por la zona de Santa María Magdalena, y la segunda será la planta sur, que se encuentra en el municipio de Corregidora, que esas son las que hoy existen, pero además el proyecto establece la creación de una tercera planta que será ubicada en el municipio de Huimilpan, donde vienen todos los escurrimientos pluviales y de algunos ríos y de superficiales que se forman ahí con las lluvias y demás, para que todo eso que viene escurriendo antes de que llegue a la presa del Batán también sea objeto de tratamiento, infraestructura nueva que no tenemos. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos para que Enrique nos siga explicando de qué se trata este proyecto de El Batán Agua para Todos del gobernador Mauricio Curi. Y bueno, pues no se vayan, regresamos en un minuto. Me puedo quedar sin nada y volverlo a conseguir, como un río que se seca siempre. Bien, pues ya estamos de regreso en Las Brujas del Aquelarre y estamos en compañía de Enrique Urribarren, que es un ambientalista, es activista y además es especialista en temas hídricos. Entonces, pues para que no le cuenten que la información que usted tenga sea de alguien que sí sabe de lo que está hablando y que no trae un tema ahí político, sino más bien habla con la verdad y nos explica cuáles son, como él mismo dijo, las tripas del Batán. Así que adelante, amigo. Muchas gracias. Bueno, estábamos en la cuestión de que se iban a ir a estas estaciones restauradoras de agua. El agua que tiene que salir de ellas, ahora sí que, como decías, para que no le digan, para que no le cuenten, porque después le mienten, es con calidad de la norma oficial mexicana 001 Semarnat 2021. Y puntualizo esto inclusive de 2021 porque la norma databa del año 1994, se establecían ahí los parámetros de contaminantes que se debía tener en esta agua tratada resultante. En 2021 se modifica la norma para hacer los criterios más exigentes y se incorporan algunos parámetros. Ninguna planta de las plantas de tratamiento cumple con los estándares que marca la norma oficial mexicana 001 Semarnat 2021. ¿Qué implica esto? Que el gobierno del estado, de hecho ya lo está haciendo en la planta sur, tiene que reconvertir a esas plantas para que cumplan con los parámetros establecidos en esta norma, que son desde luego más exigentes a como estaban antes. Entonces, esta calidad que tendrá esa agua desde luego no es potable aún, pero es una agua que, por ejemplo, si la vertiéramos a algún río, permitiría la vida acuática. Entonces, o si de repente en alguna fuente, demás, que fue llenada con esa agua, nos caemos, no nos vamos a enronchar, no nos va a sacar ninguna alergia, porque son precisamente conforme a los criterios de esta norma. ¿Es para que la tomemos? No. Pero, vaya. ¿Podemos lavar la ropa? No nos podrías, pero no es lo recomendable. Ok. Bueno, como sociedad, esto sí no lo ha planteado el proyecto hasta donde yo conozco, pero creo que como sociedad esto sí lo podemos exigir. Qué bueno que cumplas con la norma 001 Semarnat 2021, pero para mayor garantía de nosotros, pedirle al gobierno del estado que adicionalmente incorpore los parámetros que ha establecido, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, haciendo más exigentes, que son normas más exigentes que las nuestras, o qué tal que también le incorporamos las directrices europeas de aguas residuales, que desde luego son para quitarle contaminantes emergentes, medicamentos, otra serie de factores que son principal inquietud de algunos otros
compañeros, o que con este criterio buscan los contaminantes emergentes, buscan desacreditar el proyecto. Sale de estas 3 plantas agua con esta característica, y a otra infraestructura nueva que se creará, pasará a un humedal natural que se va a construir. ¿Cuál será la función de este humedal natural previo a que estas aguas lleguen a la presa del Batán? Pues hacer precisamente soluciones basadas en la naturaleza, para que a través de biofiltración natural todavía se purifique mayormente el agua. Después de que ya pasa de estos humedales, entonces sí pasa, digamos, a vertirse esta agua para su almacenamiento, que será cuando más de 2 meses el almacenamiento que pasará en la presa El Batán, todo este volumen de agua. Y entonces pasamos a el punto que pudiera ser hoy más controversial. De ahí ya del Batán se extrae esa agua para pasar a la planta potabilizadora, es decir, de la cual el resultante de agua que esté ahí tendrá que ser de la calidad lo suficientemente elevada, si incorporamos algunas cosas como las que acabo de señalar hace unos instantes, que nos permitan beber con toda tranquilidad el agua. ¿Cuáles son las características que debe tener pues precisamente estas plantas potabilizadoras, y que el gobernador ha dicho que serán de última generación? Bueno, pues si son de última generación, tiene que reunir al menos estos elementos: que al ingresar el agua pase por un sistema de microfiltración con carbón activado. ¿Para qué? Para que le quite cualquier contaminante orgánico que todavía pudiera estar presente en el agua, mejorar las condiciones de olor y de sabor de esa agua. Después tendrá que pasar a un esquema de filtración de ósmosis inversa, para que permita eliminar cualquier partícula, sales y contaminantes que estuvieran presentes aún. Después debe de pasar por un esquema de filtración de rayos ultravioleta, para eliminar microorganismos presentes, y finalmente pasar por un esquema de filtración de ozono para eliminar cualquier microorganismo que hubiera podido sobrevivir y algunos contaminantes químicos que pudieran todavía estar presentes. Pasado eso, lo que en días pasados, valga la redundancia, yo tuve una reunión con el vocal ejecutivo de la CEA para que a un grupo de ambientalistas nos presentara el proyecto. El agua tiene que salir prácticamente como si fuera agua destilada, e inclusive después de que salga esta planta, por las características que tendría que salir, tendría que ser pasar después a un proceso de mineralización. Ya lo dije mineralización. Es correcto, muchas gracias. Precisamente para hacerlo apta para el consumo humano. Entonces, sí, y simplemente lo dejo hoy, así. Si comparamos este sistema de potabilización de agua, que es el que propone el sistema, y lo comparamos con el sistema de potabilización que tenemos hoy del agua que nos viene de Acueducto 2, es infinitamente superior este esquema de potabilización de agua. Y por lo tanto la calidad del agua es infinitamente superior a la que hoy tomamos. Entonces, a la luz de estos datos, pues ustedes díganos si es pertinente o no el sistema El Batán. Muy bien, pues desgraciadamente se nos está yendo el tiempo, pero dime en un minuto tu conclusión, mi querido Víctor, porque me encantaría escucharte, porque sobre todo Movimiento Ciudadano es el único partido que ha tenido una postura responsable frente a este tema. La explicación que da el licenciado Enrique es a la letra y al papel muy buena y espectacular, y pareciera que es efectivamente una gran noticia. Sin embargo, hay 3 anotaciones que me parecen muy pertinente hacer. La referencia que se toma son 3 países donde se implementa este sistema, que es muy de avanzada. Solamente en estos 3 países se lleva: Singapur, Israel y algunas partes de los Estados Unidos. Y particularmente en esos 3 países el nivel de fugas está por debajo del 10% en los sistemas de distribución de agua potable. Aquí en Querétaro el nivel de fugas anda rondando alrededor del 48%. Si hoy no podemos resolver el asunto de las fugas y el 48% del agua se nos va en fugas que no se ven, porque las que se alcanzan a detectar son solamente las superficiales, ¿qué va a pasar
¿O por qué no mejor invertir en renovar esa infraestructura y reducir ese 48% de agua que se pierde por fugas, en lugar de gastar millones en un sistema de potabilización? Y lo segundo es que el agua no se crea ni se destruye, solamente se transforma y es parte del proceso. Lo que bien nos menciona, hoy se va a hacer esta potabilización a través de mecanismos artificiales. La dinámica actual es el agua pasa a las plantas de tratamiento, se devuelve al ambiente, se filtra los mantos acuíferos y después por pozos la sacamos. Estar muy conscientes de eso es fundamental, porque sin lugar a dudas, adicional al recurso que se están gastando, vendrá un recurso adicional excedente que tendrán que gastarse para limpiar publicitariamente esta agua que se estará generando desde el Batán, porque es el caso y la experiencia que tuvieron en Singapur, por ejemplo, donde la gente no quería consumir el agua a pesar de ser segura, porque decían, es que es el agua que viene del baño. Entonces, adicional al recurso que ya está planteado gastarse, habrá que gastar más recursos para generar una campaña publicitaria y limpiar socialmente el agua que se está generando. Y lo tercero, la situación de esta asociación público-privada, cuando bien lo podría hacer directamente gobierno del Estado, porque por supuesto a nadie le cae mal que le garanticen con un contrato un negocio de 30 años, y ahí habrá que poner bastante atención en qué empresa será la ganadora del concurso. Bien, pues nos tenemos que ir, pero conéctense, si no están conectados, a la página de las Brujas del Aquelarre, y ahí vamos a dar la conclusión de Ale, la mía, y una sorpresita más. Así que para quienes no se puedan conectar, pues muchísimas gracias. Aquí está la información de un experto, de un verdadero experto, para que usted la tenga. Al final es usted quien tiene la mejor opinión, y nos vemos en las Brujas del Aquelarre. No se vayan. Me puedo quedar sin nada y volverlo a conseguir. Como un río que se seca siempre puedo resurgir. Aunque pierda todo sé que lo voy a recuperar. Mi fuerza y determinación nunca dejan de brillar. Cada día más tiempo como perra empoderada y menos días de sentir